Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Un hombre tirado en el suelo, con un raído gabán. La lluvia cae sobre él. Hasta unos días después no supieron su auténtica identidad. Edgar Allan Poe. Quizá él representa, amigos, mejor que nadie, el arquetipo del escritor que se adentró poco a poco en las sombras, que acabó siendo devorado por los genios malignos, quién sabe, de su propio inconsciente. No os lo perdáis, hoy Enigmas Literarios. Por cierto, el 3 de octubre 1849, el periódico de Baltimore ponía esta crónica a toda portada. Escuchadla. ...3 de octubre de 1849... Una lluvia fina que se disuelve entre la niebla del amanecer moja las octavillas y la propaganda acumulada en las esquinas de la ciudad de Baltimore. A pocos metros de allí, Joseph Walker, impresor del periódico Baltimore Sun, se ha detenido estupefacto, pues entre una de aquellas montoneras de octavillas y periódicos inservibles, un hombre tirado y semiconsciente se agita convulsamente entre espasmos y alucinaciones. Padece todos los indicios de haber sufrido un delirium tremens. Tiene el rostro desencajado y su cuerpo, empapado en sudor, ha entrado en un oscuro diálogo con las sombras de lo sobrenatural. Su alma, estremecida por el delirio, ha conjurado abandonarlo en el último escalofrío. Será llevado al hospital con la máxima urgencia, pero, sin embargo, ya no hubo nada que se pudiera hacer por él. La mirada era tan vacía, tan raída y escasa como el capote militar que le servía para abrigarse de la pobreza. La otra realidad. Milenio 3, en la SER. Don Jesús Callejo, amigo, y la ropa de Edgar Allan Poe no era la suya, para sumar un poco más de enigma todavía a su extraña muerte, ¿verdad? Hola, Iker, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, es otro de los enigmas que envuelve la figura de Edgar Allan Poe. Cuando él muere, pues, casi como un desarrapado, como un mendigo, nadie le reconoce en ese momento, y no lo reconocen porque su ropa no eran las suyas, eran de una talla superior a la suya. Él no vestía, él era muy metódico en su vestimenta, siempre vestía la misma levita, los mismos pantalones, del mismo color. Y en ese caso se le encuentra con unas ropas que no son las suyas. Y ahí empieza una especulación. Si realmente no murió de delirium tremens, sino que pudo haber sido objeto de algún robo, de algún asesinato. Por entonces estaban celebrando las elecciones en Baltimore. Y había una picaresca muy extendida en aquella época, que era que algunas personas que necesitaban dinero, que necesitaban bebida, les cambiaban la ropa para que votaran. 2 veces allí no existía todavía el carnet de identidad. Entonces parece que fue objeto de algún fraude, posiblemente ya con ese delirium tremens que tenía Edgar Allan Poe, y que eso permitió a algunos desalmados que una vez que hubiera votado en esas elecciones de Baltimore le cambiaran las ropas, volviera a votar y posiblemente, a lo mejor sin ningún tipo de violencia externa, cuando le diera el ataque y murió, y se le encontró con ese tipo de ropaje extraño, con unas tallas distintas a las que él usaba y unos colores distintos. Ese es otro de los enigmas que envuelve a Edgar Allan Poe, que incluso en la muerte también dio mucho que hablar. Edgar Allan Poe acabó como uno de sus personajes. ¿Quién ha leído El Cuervo, La caída de la casa User, El pozo y el péndulo, El escarabajo de oro, La muerte roja? Edgar Allan Poe, cuando lo llevaban al hospital poco antes de expirar, 7 de octubre, viviendo una pesadilla, creyendo que había monstruos debajo de su cama, dijo: Dios se apiade de mi pobre alma. Bueno, estamos todos. Katia Rocha, en la nave del misterio. Hoy casi además con un aspecto de escritor antiguo. Juanma Frasquet, Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Buenas madrugadas, además, oye, de esos libros que nos ha dejado un gratísimo sabor de boca, ¿verdad? Enigmas literarios, secretos y misterios en la historia
de la literatura, y además de Jesús Callejo, que yo creo que todos le conocéis, compañero en las labores informativas radiofónicas en La Rosa de los Vientos, editor, escritor, 10 libros que creo que son clásicos: Duendes, Hadas, Gnomos, La España extraña, Testigos del prodigio. Hemos aprendido mucho con Jesús y hoy es un honor que esté con nosotros. Bueno, yo creo que 3 ejemplares, que menos, ¿no? 3 ejemplares que además ha tenido a bien traernos Jesús Callejo y que mandaremos dedicados por el mismo autor. Irán dedicados a los 3 ganadores, que ya saben. ¿Cómo podéis ganar un libro? Pues mandando mensajes 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Si queréis también decirnos cuál es vuestro autor favorito, si conocéis alguna historia terrible, terrorífica o no, o que sea buena, de algún escritor. Supersticiones, coqueteos con el espiritismo, presagios de muerte, madre mía. Bueno, yo creo que lo mejor es 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Sorteamos 3 ejemplares de Enigmas Literarios de Jesús Callejo, editado por Corona Borealis. Por Corona Borealis. Ahora el paso es para Carlos Barroso. Escuchad porque ya estamos en el tema. Enigmas literarios. Dante, Molière, Rousseau, Poe, Zorrilla, Dickens, Cadalso. Los grandes nombres de la literatura, conocidos hoy por sus obras inmortales, tenían un lado oscuro y misterioso, del que casi nunca se habla. Espiritismo, visiones del más allá, pactos con el maligno, presagios de muerte o profecías cumplidas, acompañaron las atormentadas vidas de muchos de ellos. Sucesos extraordinarios conforman esas inquietantes biografías que siempre quedan al margen del oficial. Milenio 3. En la SER. Qué música nos pone Juanma Frasquet. Nos lleva siglos atrás, al tiempo de Dante, por cierto, para quien no lo sepa. Dante Alighieri. ¿Quién era, Carmen, exactamente? Vamos a hacer la ficha antes de que Jesús nos descubra su otro lado. Dante Alighieri era un poeta italiano nacido en Florencia en 1265. De su niñez y adolescencia tan solo se sabe que perdió a su madre cuando tenía solo 13 años y que se enamoró platónicamente a los 9 años de Beatriz, que tiempo después representará un papel fundamental en su obra más conocida, La Divina Comedia. Estudió en la Universidad de Bolonia y combatió en la batalla de Galdantino. En 1290 Beatriz muere y él contrae matrimonio con Gemma di Manetto Donati, con la que tuvo 4 hijos. Fue miembro del Consejo Especial del Pueblo de Florencia y posteriormente del Consejo que elegía a los priores. También llegó a ser miembro del Concejo de los 100. Tras una trama político-religiosa en la que se vio implicado, fue condenado a multa, expropiación y exilio, y en una segunda sentencia a ser quemado vivo en caso de ser hallado en Florencia. Murió en Rávena el 14 de septiembre de 1321. Entre sus principales obras se encuentran las églogas, las 13 epístolas, las rimas o cancionero, la vida nueva, pero toda la producción de Dante se ve eclipsada por su obra principal, la Divina Comedia. Bueno, pues Jesús nos cuenta otra historia de la Divina Comedia. Yo creo más bien, Jesús, del final de la Divina Comedia, una historia increíble, ¿no? Parece ser que quedó incompleta y que era un auténtico trauma para sus sucesores, sobre todo, ¿no? Sí, porque la Divina Comedia era ya muy conocida, muy popular en su época. Él no la publicó de golpe, sino que lo iba publicando casi por fascículos, se podría decir. Él estaba exiliado en Rávena, como bien decíais, y por sus ideas políticas, y realmente nunca fue bien entendido eso, que era un partidario de los güelfos, pero era de los güelfos blancos, y sin embargo los güelfos negros y los gibelinos pues se la tenían jurada, ¿no? Entonces en el exilio concibe esta magna obra, siempre inspirada bajo su gran amada, ¿no? Beatriz Portinari, y de hecho él formaba parte de una sociedad secreta que tampoco se sabe mucho, y esa sociedad secreta rendía culto precisamente a lo femenino, a la dama entendida en el sentido provenzal, a esa especie de... O sea, un personaje ya metido en el mundo de las sociedades... Ya estaba, sí, pero no tanto una sociedad secreta con ribetes esotéricos, sino más bien con ribetes provenzales, siempre con ese culto a la diosa madre, a la mujer entendida como una diosa femenina y como una diosa portadora, ¿no?, de valores extremos. Y siempre bajo la inspiración de Beatriz Portinari, y de la que formaba parte también, como no, Petrarca y Boccaccio, ¿no?, sus 2 grandes amigos.
Pues bien, cuando él estaba publicando la Divina Comedia, le sobreviene la muerte, lo publicaba de una forma periódica, de hecho hay toda una estructura esotérica en la Divina Comedia alrededor del 3 y del 9, todo tiene que ver con el 3 y del 9, hay todo un estudio esotérico y filosófico alrededor de esta obra. Y los 13 últimos cantos no llegan a aparecer, no se llegan a editar cuando él le sorprende la muerte en septiembre de 1321. Y a partir de ahí se produce una pequeña revolución, porque claro, le querían mucho a Dante y querían mucho su obra, sobre todo el final de su obra, que es el paraíso, por cierto, porque empieza con el infierno, continúa con el purgatorio y termina con el paraíso. Bueno, nadie encuentra esos cantos y se sabía que los había escrito, porque era una persona bastante metódica, también bastante sistemática en sus costumbres. No aparece por ninguna parte, y eso que buscan y rebuscan en su casa, en los lugares donde él frecuentaba, y nada. Tiene que aparecer su espíritu, su fantasma, 8 meses después de haber fallecido, y se aparece a su hijo menor, a Jacobo, para revelarle el lugar exacto donde están los manuscritos. Lo sorprendente es que el que lo cuenta es un coetáneo suyo, no estamos hablando de biografías 100 o 200 años después, sino que lo cuenta es Boccaccio, en la primera biografía que se hace de Dante Alighieri, y él cuenta con pelos y señales cómo 8 meses después de su fallecimiento se le aparece una figura resplandeciente, luminosa, a su hijo menor, a Jacobo, y su hijo, claro, sorprendido, estamos hablando de un sueño lúcido que está teniendo, no es una aparición en principio real, pero un sueño que él considera totalmente verídico, ¿no?, cuando lo relata a sus amigos, y esa aparición, ese espectro luminoso de Dante, le sobresalta. Lo identifica con su propio padre, entonces. Su propio padre se le aparece en sueños diciéndole algo. Jesús, ¿te parece que antes de que continuemos escuchemos la voz de Boccaccio contándonos qué ocurre? Venga, me parece muy bien. Contaba un valiente hombre de Rávena, llamado Piero Giardino, que pasado el 8º mes de la muerte de su maestro, una noche, cerca de la hora de los maitines, fue a su casa Jacopo, hijo de Dante, y le dijo que había visto en sueños a su padre, vestido de blanquísimas vestiduras y con una luz inusual en el rostro. Fue a él y le preguntó si estaba vivo, y notó que respondía que sí, pero en la vida verdadera, no en la nuestra. Preguntándole sobre su última obra, oyó como respuesta: sí, la terminé. A continuación, le pareció que lo tomaba por la mano y lo llevaba a la habitación, a su habitación, y le decía: aquí está lo que tanto habéis buscado. Y esto lo contaba Boccaccio. Lo contaba Boccaccio, que era amigo, contemporáneo, coetáneo de Dante, o sea que da credibilidad, por lo menos para mí, por 2 razones. Primero, porque Boccaccio era poco dado a este tipo de veleidades esotéricas. Él es el autor del Decamerón. En fin, más bien al revés, ¿no? Claro, o sea que era más carnal que otra cosa. No las tenía demasiado en cuenta, pero cuando se lo cuenta el hijo de Dante, bueno, pues él lo toma en consideración y de hecho lo describe con todo lujo de detalles en esta primera biografía que se publica 30 años después, a pesar de que la biografía se escribió mucho antes, ¿no? Y entonces aquí está lo sorprendente. Cuando se despierta de una forma súbita, ¿no?, sobresaltada, Jacobo, su hijo, directamente va a buscar a Giardino, que era, además de amigo suyo, era el notario de Rávena, para contarle este sueño. Entonces, bueno, los dos deciden ir al lugar donde su padre le había revelado la existencia de estos manuscritos, que era su casa natal, y efectivamente en el mismo sitio donde le habían revelado en sueños, allí estaban. Se van a una pared donde hay una esterilla, hay una hornacina, y en un hueco totalmente disimulado aparecen esos cantos, esos manuscritos. Pero los 13. Los 13, y estaban mohosos. Es decir, si en lugar de esos 8 meses hubiera pasado un año, año y medio, hubieran desaparecido de forma definitiva, porque era una pared húmeda, una pared que estaba propiciando precisamente el que se produjera el moho. Entonces, si no se hubiera aparecido, es como si Dante desde el otro lado estuviera viendo la inutilidad de sus hijos y de sus familiares para encontrar esos cantos. Él se aparece y gracias a esta aparición sobrenatural, y si le damos credibilidad, por supuesto, hoy podemos leer la Divina Comedia totalmente completa. Pues yo no sé cómo os quedáis, porque desde luego es una historia oculta, el reverso de lo oficial, de lo conocido, los 13 cantos que componían la parte final de la Divina Comedia, que son revelados al hijo de Dante por la aparición de su propio padre, y de esto
ni más ni menos es cronista Boccaccio. Yo no sé la gente que está diciendo, que está preguntando, porque imagino que saldrán muchísimos autores, Jesús. Sí, muchas cosas y muchas preguntas, muchas curiosidades en el 7640 que nos manda, por ejemplo, Chema desde Madrid. Me encanta descubrir y desvelar, leyendo entre líneas el lado oscuro de escritores políticamente correctos, nos pone entre comillas. Que Jesús explique la historia del escritor francés que 8 años antes presagió su angustiosa muerte. Luego viene Catulle Méndez, ¿verdad? Nos lo decía Roberto desde Tarragona. David de Cádiz, mi autor preferido, Bram Stoker. Hola, soy Alberto de Alcalá de Henares, la ciudad de Cervantes. Siempre he oído que escribió algún libro sobre la vida después de la muerte, pero nunca lo encontré. ¿Hay algún dato sobre esto, Jesús? No. Lo que sí hay es, aunque bueno, es un material curiosísimo, disputa sobre todavía hoy el lugar de nacimiento de Cervantes. Sí, ¿no? En sí, Zamora sí. hay mucha gente que asegura que es Claro, zamorano, claro. ¿no? En Zamora, en Ciudad Real y bueno, y Madrid son los 3 lugares, ¿no? En Zamora, no Zamora como la capital. Un pueblecito, ¿no? Sí, no es un pueblecito, sí, además un pueblecito que se llama Cervantes, precisamente. Está en lo que es los Montes de Toledo, es una comarca de Sanabria, y allí no viene Cervantes, en un pueblo cercano a Cervantes, mantienen algunos investigadores, como César Brandariz, por ejemplo, que escribió una monografía exclusivamente para demostrar que Cervantes era zamorano, pues dice que realmente allí nació y que bueno, que toda esta especie de tinglado para ocultar su nacimiento era por su procedencia judía, que por entonces estaba mal visto, no era políticamente correcto, y eso es lo que motivó que él siempre ocultara un poco ese linaje. Pero bueno, después está la otra teoría, bueno, también bastante coherente en sus planteamientos, y es que no lo ubican en Alcalá de Henares, como todo el mundo piensa, ¿no? Seguro que ahora todos los oyentes están diciendo, pero no es de Alcalá de Henares. Las manos a la cabeza. Claro, pero hay tantas dudas, además, incluso en de la ubicación, fecha incluso exacta. de los restos también, ¿no? No, exactamente, sí, o sea, los restos, ahora te cuento una anécdota curiosa. Y bueno, y el otro lugar es Alcázar de San Juan, Ciudad Real, ¿no? Que también se disputa un poco esa patria natal de Cervantes, porque curiosamente las 2 iglesias donde supuestamente fue bautizado, tanto en Alcalá de Henares como en Alcázar de San Juan, se llaman Santa María la Mayor, ¿no? Los 2 ostentan su partida de bautismo. En un lugar aparece un apellido que es Carvantes, con B, y en el otro lugar aparece un apellido que es Saavedra. Es curioso que en Alcázar de San Juan, en la plaza de Cervantes, ahí está supuestamente la casa natal, donde aparece una placa diciendo aquí nació Miguel de Cervantes. Para ellos no hay ninguna duda, y de hecho ellos enarbolan, ¿no?, como una de las pruebas definitivas que anteriormente de llamarse Alcázar de San Juan se llamaba Alcázar de Cervantes. Sin embargo, el libro por el que pregunta nuestro amigo oyente, veleidades de Cervantes sobre vida en el más allá, no, es una leyenda un poco que bueno, se circuló después de su muerte, porque él estaba muy interesado precisamente por todo este tipo de temas fronterizos con la ciencia, ¿no?, como ahora los llamamos, y siempre se habló de que él había escrito un libro donde contaba, pues parece que alguna experiencia que tuvo cercana a la muerte, esas experiencias, ¿no?, del túnel y de algunos encuentros, pero no deja de ser una leyenda. Ese libro nunca ha aparecido, salvo que se quiera leer entre líneas en algunas novelas ejemplares que él escribió, ¿no? Y de hecho, pues eso es una de esas leyendas que se van repitiendo, bueno, pues que no tiene ninguna credibilidad desde mi punto de vista, porque yo, sabes que manejo un poco los datos, las fuentes, y yo no lo he encontrado. Pero bueno, es cierto que en muchas de sus obras, empezando por El Quijote, sí hay claves simbólicas y hay claves esotéricas que se pueden leer con una segunda o tercera lectura, porque él estaba muy avezado en todo este tipo de temas y le interesaban todos los asuntos del más allá, más de lo que podemos suponer. Qué interesante, Carmen. Vamos con más preguntas. Alberto desde Vigo nos dice: ¿hay algún tipo de misterio en torno a la vida y obra de Alejo Carpentier? Bueno, imagino que saldrán un montón de escritores, ¿no? Absolutamente. Y Jesús nos irá... La figura siniestra de Lovecraft siempre me ha marcado mucho. Su vida, sus mundos clásico, ¿no?, y sus monstruos son fascinantes. Soy José de Córdoba. He leído en un libro que la Divina Comedia es un libro iniciático y no de exaltación a la Iglesia. El libro donde lo ha leído es El Último Catón. Decías el 3 y el 9 como elementos fundamentales de ese libro, ¿no? Ahora que están de moda los códigos y buscar cosas... Claro, es verdad. Sí, son 2 números que siempre están presentes en la Divina Comedia. Por ejemplo, estamos hablando de que tiene 3 partes estructuradas, ¿no? Todo lo que es el infierno, el purgatorio y el paraíso. Pero están escritos, todos, sabes que es un largo poema en prosa, que está escrito en tercetos endecasílabos. Una vez más el 3 aparece. Pero claro, cada parte, cuando se habla del paraíso, cuando se habla de las distintas regiones que va, siempre están estructuradas en 9, o bien en los 9 astros que se ve, o las 9 terrazas, o los 9 círculos concéntricos, en función del lugar donde se encuentre. Siempre el 9 tiene algo que ver. Y después estamos hablando de que la Divina Comedia tiene como 100 cantos, es decir, tiene un canto introductorio,
y 99, pero 99 estructurados en 33 cantos cada parte. Los 13 últimos son los que faltaba para completar esos 33. Entonces, si te das cuenta, solo una matemática interna, realmente, claro, ¿no? Exactamente. Y el hecho de que formara parte de estos fieles del amor, los fideli d'amore, esa sociedad secreta de la que te estoy hablando, quiere decir que él conocía o manejaba una serie de datos, de documentos, pues por encima de la media. Estamos hablando de una época del siglo XIV, pues en fin, culturalmente atrasada, pero esta gente, los que componían este movimiento literal del Dolce Stile Nuevo, que formaba parte Petrarca y Boccaccio y Dante, tenían unos conocimientos muy elevados. Además, conectaban un poco con todo tipo de culturas, con todo tipo de creencias de la época, y seguro, y además ahí está explícito y no solo implícito, en la Divina Comedia está reflejando no solo mensajes en clave, sino que toda esta estructura numérica nos está revelando que realmente Dante Alighieri era un alto iniciado. ¿Cuántas obras, Jesús? ¿Cuántas obras imagino que tendrán una especie de sentido oculto que le quiso dar el autor y que, sin embargo, ahora, siglos después, no comprendemos? Sí me gustaría, porque vamos a seguir con un personaje de aquí, Zorrilla, ni más ni menos. La gente puede decir, Zorrilla, ¿qué tiene que ver con el misterio y con lo sobrenatural? Pero sí me gustaría, ¿qué nombres están saliendo, Carmen? Que luego sigamos con un montón de preguntas. ¿Qué nombres están saliendo? Están saliendo, la verdad es que muchos. Por ejemplo, otro amigo nos escribe, dice que le gustaría que recordáramos la leyenda del Monte de las Ánimas de Bécquer, y que nos invita a visitar una noche de Todos los Santos Soria, que Menudo es muy impactante. Sitio bonito. Bueno, Conan Doyle, otro, claro. Si se valía de drogas para recibir inspiración, nos pregunta Víctor. García Lorca murió exactamente 5 años después de escribir Así que pasen 5 años, el mismo día, y murió como el protagonista. ¿Lo sabíais? Nos dice Ángel. Bueno, un montón de nombres, un montón de historias, pero vamos a continuar buceando. Vosotros, 7640, podéis proponernos un montón de historias. Aquí tenemos a Jesús Callejo, autor de Enigmas Literarios, el libro que hoy sorteamos, y me gustaría dar un salto ni más ni menos que hasta Zorrilla, un personaje absolutamente conocido, pero a pesar de eso vamos a hacerle la ficha, porque luego también Jesús nos va a contar una historia, y vamos a escuchar una historia de esas que ponen los pelos de punta, y que él dice que fue protagonista de ella. José Zorrilla nació en Valladolid en 1817. En 1833 ingresó en la Universidad de Toledo para estudiar Derecho, carrera que continuó en la Universidad de Valladolid. Publicó sus primeros versos en el diario vallisoletano El Artista y dejó la carrera para trasladarse a Madrid. Comenzó a ser conocido en el mundo literario gracias a los versos que leyó ante el cadáver de Larra. Por cuestiones del destino ocuparía el cargo de este en el periódico El Español, donde publicó 8 volúmenes de su obra Poesías. En 1839 se casó con Matilde O'Reilly, de la que enviudaría pronto. Escribió numerosas leyendas como Cantos del Trovador, Recuerdos y Fantasías, Un testigo de bronce, Margarita la tornera o El capitán Montoya, en las que resucitaba la España medieval y renacentista. También comenzó con la producción teatral y alcanzó su primer éxito con El zapatero y el rey. Después vendrían, entre otras, El puñal del godo, Don Juan Tenorio y Traidor inconfeso y Mártir, donde trataba temas tradicionales o del siglo de oro. Vivió durante algunas temporadas en Burdeos y París, donde conocería a grandes figuras de la literatura, hasta que en 1855 se fue a vivir a México. Allí fue nombrado director del Teatro Nacional. De regreso a España se casó con la actriz Juana Pacheco, después viajó a Roma e ingresó en la Real Academia. Ya en nuestro país, en 1889, fue coronado como poeta en el Alcázar de Granada por el Duque de Rivas y moriría en Madrid en 1893. Ese es Zorrilla, el Zorrilla oficial, el Zorrilla que todos conocemos y hemos leído. Sin embargo, también hay una experiencia, nos cuentas, Jesús, que modifica toda su vida, que condiciona lo que es su literatura posterior y que tiene que ver con una aparición, con un espectro, con una visión. Con varias apariciones, y él lo cuenta. Él, cuando ya es muy mayor, en el año 1882, él escribe un libro de memorias que se llama Recuerdos del tiempo viejo. Un libro indispensable, precisamente para conocer estos vericuetos internos de José Zorrilla y de sus obras, y cuenta anécdotas, además, muy jugosas y muy graciosas de la génesis de algunas obras como El puñal del godo o El alcalde Ronquillo, cosas de estas similares que yo cuento también en mi libro y que me parecían sumamente reveladoras. Pero él, en esta obra, en Recuerdos del tiempo viejo, donde hace un análisis, ¿no?, de su infancia, él llega a una conclusión. Casi toda su obra está teñida de misterio, de muertos, de apariciones, de espectros. Y él se preguntaba, dice, ¿dónde me vendrá mi tanta afición? Una afición casi inconsciente, ¿no?, a relatar en sus odas, tanto en sus obras de teatro, Don Juan Tenorio, fíjate, que si no aparecen espectros por ahí convidados de piedra. Y él llega a una conclusión que la relata de una forma muy, muy específica en su libro de memorias. Y es que cuando él era joven, cuando él vivía en Valladolid, y sobre todo en la calle La Ceniza, que hoy se llama la calle Elvira,
él tuvo alguna que otra aparición, y cuenta una muy sorprendente, pero además una no en sueños, no estaba en trance. Estaba en el balcón. Estaba en el balcón, estaba ahí sentado en el rodapié del balcón, ahí con los pies al aire, y la iglesia de San Martín, que es la iglesia donde le bautizaron y donde pues él acudía a misa habitualmente, pues había en el altar estaba San Martín con un demonio, en el clásico imagen, la iconografía de San Martín, pues alanceando, ¿no?, a un demonio. Y bueno, ahí queda la cosa cuando él está tranquilamente, era un día de invierno, agarrado a los barrotes del balcón, y oye como un estruendo, ¿no? Y ve pasar debajo de su balcón lo que es el caballo de San Martín, pero la efigie no la de San Martín, sino que la del demonio que está bajo los pies de San Martín. Vamos, permíteme, Jesús, sí. Vamos a escucharlo. Vamos. José de Zorrilla. Entonces vi avanzar un jinete tan gallardo como colosal. Con la cabeza llegaba casi al rodapié de los balcones de mi casa. Envióme desde su blanco caballo una mirada luminosa de sus ojos de mucho blanco y una sonrisa fascinadora de su boca. Corrí yo a decirle a mi madre que acababa de ver pasar al diablo de San Miguel en el caballo de San Martín. Es que los niños están más cerca, por no estar sus almas bien desprendidas del mundo de los espíritus de donde vienen. ¿O es que esta alucinación era la primera que en mí engendraba el espíritu visionario de mi fantástica poesía? Hoy la nave del misterio, esta madrugada, viaja en el tiempo. Ya sabéis que tenemos dos posibilidades, en el espacio o en el tiempo. Y en esta ocasión vamos a ir saltando por los siglos, por los autores. Y la verdad es que va a haber todo tipo de sorpresas. José de Zorrilla, una visión que él relata en sus memorias, siendo niño, y que le produce tal impacto que, según él, puede ser el motivo de que luego esté casi toda la vida hablando de espectros aparecidos. Vamos a hablar de espiritismo, vamos a hablar de suicidios, vamos a hablar de gafes, escritores gafes que llegaron a ser auténticos enemigos públicos prácticamente, porque generaban miedo ahí por donde pasaban. Yo creo que hemos pasado por Dante y por Zorrilla, pero quedan muchos, muchísimos. Estamos aquí, tenemos una hora, Milenio 3. Dos y 7 minutos. La nave del misterio continúa viajando en la historia, en el pasado, en los enigmas literarios, secretos y misterios en la historia de la literatura. Yo creo que es un trabajo, y además es bonito, Carmen, que ayer teníamos al profesor de la Universidad de Alcalá de Henares con sus alumnos, José Manuel Pedrosa, hablando de un trabajo pionero, y hoy otro trabajo pionero. Y siempre hay que apoyarlo, y Milenio 3 apoyará siempre la literatura. Siempre es bueno que salgan obras así, ¿verdad? Tan Sorteamos 3, Carmen. Sorteamos 3 ejemplares de Enigmas Literarios de Jesús Callejo, editado por Corona Borealis, entre todos los que escriban al 7640, palabra clave, milenio, espacio, y como siempre, lo que queráis. Nos están llegando preguntas y cuestiones. Pues ahora vamos a ir con ellos, pero antes yo quiero que pase otro personaje de los clásicos donde los haya, que también aparece retratado en este recorrido que ha hecho nuestro amigo Jesús. Johann Wolfgang von Goethe, un nombre difícil de pronunciar. Vamos a conocerle un poco, vamos a saber quién es, vamos a hacer su ficha y vamos a saber algo de su doble. Nació el 28 de agosto de 1749 en Frankfurt. A los 16 años comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de Leipzig, donde ya comenzó a escribir sus primeros poemas. Una vez conseguida su licenciatura en Leyes, se introdujo de lleno en la vida política, pero al mismo tiempo cultivaba su otra pasión, la investigación científica. En 1786 abandonó la corte para realizar su sueño de juventud, viajar a Italia, país que le fascinaba y donde quería explorar el mundo clásico. Allí estaría 2 años y volvería a su país natal para dedicarse por completo a la literatura y a la redacción de obras científicas, desarrollando áreas como la botánica, la anatomía, química, geología y mineralogía. La muerte de un amigo escritor, Schiller, y una grave enfermedad hicieron que Goethe se encerrase en sí mismo y comenzase compulsivamente a escribir. En 1808 publicó la que sería su gran obra, Fausto, donde recrea el mito del pacto del sabio con el diablo. Un año después escribiría Las afinidades selectivas, novela psicológica sobre la vida conyugal. Después quiso plasmar sus recuerdos e inició su obra más autobiográfica, Poesía y verdad, a la que dedicó los últimos años de su vida junto con la segunda parte de Fausto. Goethe murió el 22 de marzo de 1832, cuando tenía 82 años. Estamos hablando de escritores que son básicos en lo que es la estructura de casi del inconsciente colectivo, de la literatura general, global, como se dice ahora. Y sin embargo, este hombre
Jesús, que en un momento de su vida, suele ocurrir con muchos de los que tú has retratado, se encierran en sí mismos, sufren un hecho traumático. Escuchábamos casi la voz de Zorrilla gracias al equipo de producción de la cadena SER. Una visión, un acontecimiento les condiciona. En Goethe ocurre una cosa que creo que hasta tiene un nombre en alemán para los animales, Doppelganger o por el estilo, ¿no? Exactamente lo tenía por ahí apuntado. Sí, Doppelganger. Un doble. Pero tiene que ser terrible ver tu propio doble, ¿no? Es terrible y además un mal augurio. La leyenda alemana, que de ahí surge un poco toda la leyenda negra del Doppelganger, indica que aquel que vea su doble es como ver aquí en España la Santa Compaña. Es un augurio de tu próxima muerte. Pues aquellas personas que se veían a sí mismo como un auténtico reflejo tenían motivos para estar preocupados, aunque no fue el caso de Goethe. Goethe tuvo bastantes fenómenos paranormales, vamos a llamarlo así. Uno de ellos fue este doble que ve, además lo ve en su juventud, lo cuenta en las conversaciones con Eckermann, que es una de esas obras autobiográficas casi, donde se dan detalles que luego no aparecen en el resto de su obra literaria. Y él cuenta un caso del doble, bueno, no tan espeluznante como otros escritores, como Guy de Maupassant, por ejemplo, que sí fue espeluznante y que si después hay tiempo lo podemos narrar. Comentaremos, por supuesto. Pero el caso de Goethe, que vio un ovni también, además, o sea, para que veas cómo estaba involucrado siempre en el tema del misterio, él ve a su doble cuando él iba, estaba despidiendo a la que era su novia entonces, y en ese momento pues ve a un caballero con un ropaje que él no conocía, que él no se había puesto nunca, pero el rostro era su propio rostro, ¿no? El sobresalto, por supuesto, fue mayúsculo, y ve cómo con su caballo va desapareciendo por una vereda. Bueno, él se queda impresionado, así lo cuenta, pero lo sorprendente es que 10 años después de tener esta aparición de su propio doble, él se encuentra y le viene como una especie de reflejo memorístico. Él se ve montado en ese caballo que él había visto 10 años antes, su cuerpo, y con las mismas vestimentas que él visualizó 10 años antes. Es decir, se estaba viendo a sí mismo, pero no la imagen temeraria de ver al doble y por lo tanto funesta, sino que él había tenido como una premonición de futuro, en este caso, donde él se veía a sí mismo como una especie de salto espacio-temporal, como si hubiera abierto una especie de ventana o puerta en el tiempo, y se había visto en ese mismo caballo, con esas mismas vestiduras, 10 años antes. 2:12. Una hora perfecta, Carmen, Jesús, para que Juanma Frasquet nos lleve hasta la voz del propio Goethe. Me vi a mí mismo, no con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu, volviendo a caballo por el mismo camino. Y por cierto, vestido con un traje como nunca había llevado. Era de color ceniciento con algo de oro. En cuanto me recuperé de este sueño, había desaparecido la figura. Lo extraño es que al cabo de 8 años anduve el mismo camino, vestido con el mismo traje que había soñado y que llevaba casualmente para visitar a Frederick. Bueno, Jesús, eso de que no es espeluznante depende cómo se mire, ¿no? Pero me contabas que hay escritores célebres, tú lo relatas en tu libro, Enigmas literarios, que tuvieron una experiencia mucho más dura, mucho más terrible, y que estoy seguro que muchos oyentes y muchos amigos también van a tener cierta familiaridad. Que han oído hablar de bilocaciones, de desdoblamientos, de supuestos viajes astrales que a veces son hasta angustiosos. También los escritores, que son personas, lo sufrieron, ¿no? Claro, lo sorprendente es que cuando son personajes tan conocidos, tan públicos como los escritores, parece que nos llama más la atención. Este tipo de fenómenos parapsicológicos siempre han existido, ¿no? Lo que pasa es que en general ocurren a personas anónimas, o por lo menos personas que no trascienden públicamente. Cuando son escritores muy conocidos los que ven fantasmas, los que ven ovnis, los que han tenido experiencias con sesiones espiritistas, parece que te sobrecoge más por la credibilidad, supuestamente, que nos puede dar este escritor, y después porque lo deja escrito, es decir, pasa a la posteridad. Y es el caso de este tipo de cosas que estamos contando esta noche. Es el caso de Guy de Maupassant, uno de los mejores cuentistas que ha dado la historia de la literatura francesa y la historia de la literatura universal. Y él, muchos de sus cuentos están reflejando lo que él cuenta, además de una forma pavorosa, experiencias que él tuvo. Él, sabes que acabó loco, él estuvo bordeando la locura durante muchísimo tiempo. Y otra constante, ¿verdad, Jesús? Fue una constante de muchísimos escritores. Exacto, que se meten en un mundo que acaba devorándoles, atrapándoles. Exactamente, pero es en un mundo donde ellos ven cosas y escuchan cosas que no ven ni escuchan los demás. Por lo tanto, están en un mundo entre la locura
y lo onírico, porque es gente, ¿no?, que parece que tiene un pie siempre conectado con los sueños y en algunos casos con las pesadillas, que le suministran muchísimos de estos temas que luego plasman por escrito, ¿no? El caso de Gerard de Nerval también es fascinante, que luego podemos contar un par de pinceladas. El caso de Guy de Maupassant, y no lo cuenta él, en el caso lo cuenta el doctor Solier, uno de los muchos doctores que lo estuvieron tratando, entre ellos también el doctor Blanche, pero el doctor Solier en el año 1888 cuenta una experiencia que el propio Guy de Maupassant le relató, y él dice que estaba en su cuarto, él estaba escribiendo en ese momento y ve que hay una figura que está parada en el umbral de su puerta. Él le sorprendió que entrara de una forma súbita sin haber llamado a la puerta, y cuando le ve, se ve a sí mismo, ve su propio rostro. Él se acerca lentamente, su doble, se sienta en la mesa, apoya la mano, como tú lo estás haciendo ahora, Iker, en su barbilla, y Guy de Maupassant tan solo abre sus ojos de una forma desmesurada y empieza a escribir lo que su doble en ese momento le empieza a relatar. Y deja constancia un médico de esa experiencia que él le relata como algo traumático, imagino. Claro, tan traumático que no fue la única, porque él ya estaba... ¿Qué se escribía, por cierto, Jesús? ¿Qué contenido no es? lo cuenta, no lo llegamos a saber nunca. Nada, lo único que dice, posiblemente estaba escribiendo uno de sus cuentos, de sus relatos, de esos que bueno, han pasado, ya te digo, a la historia de la literatura como uno de los mejores relatos de terror que yo tengo constancia, por ejemplo, L'Horla, ¿no?, donde siempre habla de figuras, de entidades que están en el otro lado y que están acechando, ¿no?, al ser humano. No dice qué es lo que le estaba contando, pero hay un momento en el que él está escribiendo lo que ese doble, de alguna forma su propio yo, le está relatando. Lo curioso es que no es la única experiencia. Años después tiene otra experiencia. Él está regresando de uno de sus paseos, largos paseos que él daba por prescripción médica, y se encuentra a su doble, otra vez, a su propio yo, sentado en una poltrona. Lo curioso es que eso sí ya fue premonitorio de muerte, porque él, a los pocos meses de tener esta última aparición del doppelganger, de este doble, él muere totalmente loco en la clínica del Dr. Blanche. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Vamos con más mensajes, hay muchísimas preguntas. Vamos a hacer trabajar a Jesús Callejo esta noche porque, vamos, se está llenando el 7640 de preguntas, y sobre todo para conseguir ese libro, Enigmas Literarios. Es que igual está muy cotizado el libro, también puede ser, ¿no? Hay una leyenda en torno a Rimbaud, el escritor maldito, que seguro que conoceréis. Sí, un poeta que luego tuvo una vida que desde luego era poco poética, ¿no? Exactamente, sí. Arthur Rimbaud, uno de los mejores poetas, dicen, de la historia de la literatura francesa, aunque yo en parte lo cuestiono, y lo cuestiono por la vida que él tuvo. Además, en muy poquito margen de tiempo se convierte en un ídolo y deja de escribir. Él solo escribe durante 2 años, cuando tiene 17 años, de los 17 a los 19 años, es cuando él se pone a escribir casi de una forma frenética, y a partir de ahí, cuando ya cumple 19 años, no quiere saber ya nada de la literatura, ni de la poesía, ni de los poemas que él había escrito con anterioridad. Él era un enfant terrible, era un niño... Fue niño problemático y fue un joven mucho más problemático. Tuvo un tórrido romance con Verlaine que le hizo, bueno, pues casi volver loco a Verlaine, le hizo separarse de su mujer. En fin, tuvo una serie de encuentros y desencuentros terroríficos. Pero sin embargo Verlaine, que estaba enamorado hasta los tutanillos de Rimbaud, le incluye en sus poetas malditos, y por ahí pasa la historia de la literatura, porque él cuando tiene 19 años reniega de todo su pasado, de toda la literatura que él había engendrado hasta ese momento, y se dedica a los oficios más variopintos, ¿no? Incluso se hace mercenario, pero en su última etapa, él vivió muy pocos años, en su última etapa acaba en Harar, en una localidad al este de Addis Abeba, en Etiopía, y acaba con los oficios, como tú bien decías, poco poéticos, porque él se dedica al tráfico de armas, dicen también que al tráfico de esclavos. Él vive como un pordiosero, de hecho prácticamente está alojado en una misión católica. Uno de los sacerdotes, Jarosó, es una de las personas que cuenta cómo vivía Arthur Rimbaud en aquellos últimos años de su vida. Era como una especie de radiografía de sí mismo, famélico, totalmente, tenía un fez en la cabeza que le daba una expresión, un aspecto totalmente oriental, pero mendigaba por todos los sitios. Él le estafaron en un tráfico de armas que él tuvo con Menelik, con el emperador de Etiopía, y perdió prácticamente toda su fortuna ahí. Y él, bueno, pues al final muere de una forma también bastante trágica. Le entra un tumor en la rodilla izquierda, le tiene que expatriar hasta Marsella, hasta Francia, y allí muere en los brazos de su hermana Isabel, renegando siempre de la poesía y no queriendo saber nada de su pasado literario. Es como si una losa hubiera caído a los 19 años, y a partir de ese momento hay un antes
y un después, pero el después que hay es toda una historia negra, toda una leyenda negra que envuelve la figura de Arthur Rimbaud. Benja desde Jaén nos dice: siempre me han inquietado los escritores románticos del siglo XIX y el protagonismo del suicidio en estos. Luego vamos a hablar de algunos suicidios que ponen la carne de gallina, como el de Emilio Salgari, por ejemplo, que vamos a recordarlo y hay que decir casi, hay que advertir que es fuerte por lo triste y lo dramático. Soy un joven escritor, algo más misterioso que esperar a ser poseído en la noche por las musas, hablar de Borges y su Alep. Otro ejemplo, imagino, importante, diferente, ¿no? Pero claro, de esa gente que estuvo siempre muy cercano a un mundo. Tú decías antes, Jesús, onírico, los sueños y las pesadillas también como protagonistas, ¿no? Muy próximos a todo lo que es la creación, ¿no? Claro, bueno, ya sabéis que muchos escritores concilian a las musas de la mejor manera que pueden. Y es verdad que... Algunos químicamente, ¿no? También. Algunos químicamente, de eso hablaremos después. Eso también los hijos de la alucinación, si es verdad, ¿no? Que tomaban psicotrópicos. Cómo se inspiraban con algunas drogas, ¿no? Como era el hachís y el opio, eran las dos drogas favoritas en el siglo XIX. Pero los sueños siempre han sido una fuente de inspiración tremenda para mucha gente, ¿no? Y sobre todo para los escritores y para los artistas. Y a través de los sueños se han engendrado obras que ahora mismo son inmortales, ¿no? Muchas veces son sueños producidos o casi promovidos, ¿no? Antes por un estado alucinógeno, por un estado de haber ingerido alguna sustancia psicotrópica. Pero muchos de estos sueños han sido reveladores a la hora de escribir determinadas obras literarias. Yo cito algunos que otros ejemplos en el libro, ¿no? Pero hay uno donde se suman estos dos condicionantes o estos dos motivos que te estoy contando. Es el caso de Samuel Coleridge. Samuel Coleridge, uno de los poetas más ilustres de la literatura inglesa, él escribe Kublai Khan, un poema, un largo poema, donde ensalza la figura de este emperador mongol. Y cuando está escrito y cuando él lo lee, cuando está consciente plenamente, se da cuenta que no corresponde a su estilo literario. Él era un consumidor de láudano, tenía dolores reumáticos, pero también lo intentaba para inspirarse. El láudano, una especie de composición de vino blanco con azafrán y con extracto de opio. Y el láudano, pues él llegó a beber incluso hasta medio litro diario, lo cual prácticamente le pone en manos de la locura antes de morir. Y tuvo, ya te digo, un final de fiesta, por decirlo así, un final de vida bastante trágico por el excesivo consumo de estos psicotrópicos. Cuando él lee el Kublai Khan, uno de los mejores poemas que le escribe en el año 1816, no lo reconoce como suyo y de hecho él reniega siempre de esta obra, una de las mejores obras que le escribe, porque su estilo, incluso el tema que él toca, dice que no era de los suyos, que no lo hubiera hecho nunca de una forma consciente. Lo escribe en una especie de duermevela, una especie de trance, pero siempre inducido por la ingesta, en este caso excesiva, de láudano. En ese caso parece que alguien había casi con una escritura automática escrito por él, ¿no? Claro, lo mismo le pasa a Walter Scott con La novia de Lammermoor, una de sus novelas también más célebres. Cuando él escribe también era muy dado, ¿no?, al opio y al láudano. Cuando él escribe también dice y confiesa a sus amigos que es una obra que parece que está escrita por alguien que no es él mismo, ¿no? Como si él no fuera consciente en muchos de los capítulos de ese proceso creativo, no fuera consciente de lo que él estaba escribiendo. Alguien parece que le estaba dictando alguno de estos capítulos. Evidentemente ahí estamos otra vez en manos de las musas del sueño, estamos también de esa frontera tan de enigmática, ¿eh? Claro, entonces cuando somos conscientes de la cantidad de obras que se crearon, sobre todo en la Bohemia francesa del siglo XIX, ¿no?, donde estaba Toulouse-Lautrec, en fin, donde estaban en grandes personajes como era Baudelaire, Nerval, y todos ellos le daban a distintas sustancias psicotrópicas y sobre todo a la absenta. Fíjate que la absenta, que es una bebida que está hecha a base de ajenjo y una bebida muy peligrosa, tanto que al final se prohibió en Francia por los efectos secundarios que causaba. Bueno, pues la absenta, el hachís, el láudano, eran sustancias no prohibidas entonces, tampoco se era consciente de los efectos secundarios que tenían, pero que servían, según ellos, para inspirarse. Pero siempre dejaban claro algo, una advertencia que yo también quiero reflejar aquí, y es que el consumo de estos psicotrópicos no les daba más genialidad, no les daba más creatividad. Es decir, solo le daban a aquellas personas que ya tenían ese pozo genial en sus, bueno, pues vamos a decir, en sus venas, ¿no? Entonces, lo único que hacía era estimular o excitar su creatividad para que luego se pusieran a escribir de una forma casi compulsiva y salieran obras tan extrañas y tan modélicas como este Kublai Khan que estamos comentando o La novia de Lammermoor. Tenemos muchos temas, Carmen, así que si te parece, como antes, seguiremos con muchas preguntas de los amigos, pero ¿qué nombres están saliendo? Pues está saliendo Kafka, está saliendo Homero, Josefo, Plinio,
Está saliendo mucho Lovecraft, es uno de los que más sale. Julio Verne también, Claro, se pregunta un mucho visionario. por Julio Verne. Hablando de visionarios, amigos. Bueno, yo creo que te tendría que preguntar, Carmen, ¿cuál es el que no está saliendo? Sí, bueno, más Salinger bien, sí. seguro que sale dentro de poco. También, y su me guardián imagino. entre el Frontera centeno. también, El se guardián habla entre de el centeno. Sí, ya ha salido también, tengo un mensaje. Bueno, vamos a hablar de dos cosas inquietantes. Vamos a hablar de presagios de muerte que luego se han cumplido. Uno es terrorífico, el de Catulle Méndez. Vamos a hablar de autores españoles como Manuel Fernández y González, que dicen hizo un pacto con el diablo. Fue gente que de alguna manera tuvo un fin enigmático, extraño, como cuenta Jesús, un fin atrapado en las tinieblas de su propia mente. Escuchamos a Carlos Barros. Alcanzaron la gloria, la fama y en ocasiones una inmensa fortuna. Queridos y respetados, muchos escritores disfrutaron de una vida placentera. Sin embargo, no pocos, al final de sus días, fueron caminando hacia el lado oscuro. Los últimos años de algunas de las grandes figuras de la literatura fueron un calvario que degeneró en locura, muerte, tinieblas y miedo ante la amenazadora presencia del otro lado. 2:27 de la madrugada, 6,7 grados, siempre en directo Milenio 3, y esto parece una antigua tertulia, Carmen, un poco siniestra, un poco en penumbra, como siempre el Estudio 1, y con Jesús Callejo dándonos unas pinceladas magníficas de la biografía oculta, de la otra cara del espejo, como diría aquel famoso autor, Acabamos ¿no? de hacer nuestro propio café Gijón aquí en, Sí. en el Estudio 1 de la cadena SER. Catulle Méndez es un autor que probablemente a mucha gente no le suene mucho, pero lo hemos traído hasta aquí, y lo ha traído Jesús hasta su libro, por su muerte. Quizá no haya cosa más tenebrosa que más miedo nos pueda dar que los presagios de nuestra propia muerte o las visiones de algo que está por venir. Pocas tan dramáticas como la de este hombre, ¿verdad, Jesús? Pocas tan dramáticas. Fíjate que hubiera pasado casi desapercibido por su obra, y eso que él tuvo una obra importante. Él escribió guiones de ópera, él era el director de Le Journal, uno de los periódicos más famosos en aquella época, estamos hablando del finales del siglo XIX en París, pero él pasa la historia un poco de la parapsicología más que de la literatura, por una anécdota que él cuenta a sus amigos un día de febrero de 1899. Un detalle, Jesús. Sí. Él muere oficialmente el 6 de febrero de 1909, ¿no? Exactamente. En la fecha de su muerte, donde además las crónicas hablarán de esa muerte agónica, y parece que mucho antes, ¿no? 10 años. 10 años exactos antes. Sí, además un mes de Ve febrero. ve algo. Él lo cuenta, él tiene una pesadilla terrible, con sudores fríos, ¿no? Hasta el punto de que cuando él al día siguiente se reúne con sus amigos en una tertulia que hacían en el Café Americain, allí en París, uno de los cafés más conocidos del final del siglo XIX, pues él les cuenta esta experiencia, ¿no? Y una experiencia que a grandes rasgos, yo creo que además tienes ahí una dramatización. Sí, vamos a hacer una cosa, Jesús, si te parece. Vamos a escuchar Venga. lo que sueña Catulle Méndez y luego nos cuentas lo que pasa. Lo de que le verdad. ocurrió realmente. Venga, me ¿Vale? parece muy bien. Venga, nos vamos con la nave del misterio, Juanma, a la voz de este poeta, escritor, personaje que ya verás, Carmen, lo que soñó. Soñar esto tiene tela. He aquí que me he visto agonizando durante horas, en plena noche. Estaba solo en un túnel, caído sobre la vía férrea, mientras que la sangre salía en abundancia. No podía levantarme. Tenía la impresión de que me faltaba un pie. Pedía socorro. Nadie me contestaba. Estaba agotado por esa hemorragia que no conseguía hacer parar. Me debatía con la muerte, que sentía rondar cerca de mí. Al mismo tiempo, oía una voz que decía: Una voz ronca, es el fin, un túnel y un hombre desangrándose. Qué iconografía más extraña. La verdad supera cualquier ficción, ¿verdad, Jesús? Exactamente. Esto es lo que le cuenta a sus amigos. Bueno, y ahí queda la cosa. No hubiera pasado a más si 10 años después, también en un mes de febrero, qué curioso, aparece una noticia en los periódicos de París. Dice: Catulle Méndez ha muerto. La conmoción es tremendo, tanto para sus amigos, para sus familiares, pero sobre todo para aquellos amigos que 10 años antes habían escuchado esta historia. Cuando el comisario Caret, que es el que lleva la investigación, empieza a hacer las primeras indagaciones, descarta dos posibilidades que se habían barajado en ese primer momento: que hubiera sido un suicidio o que hubiera sido un asesinato. Ni suicidio ni asesinato.
no había signos de violencia, él vivía feliz con su segunda mujer y con sus hijas. Por lo tanto, estamos hablando de una muerte, y es una muerte accidental. El comisario Caret reconstruye los últimos momentos de Catull Mendes, y los amigos, cuando se van dando cuenta, se van estremeciendo. Los últimos momentos es que él había tenido una cena con unos amigos también, él había bebido, había comido mucho, incluso se estaba tratando con unos antibióticos para una enfermedad que él tenía. Bueno, el hecho es que cuando él se monta en el tren que le llevaba siempre a su casa, a Saint-Germain-en-Laye, una barriada en los alrededores de París, él se monta en el vagón, no había nadie, y se queda dormido, con el sopor, con el traqueteo del vagón, con la cena, él se queda dormido. Pero justo este tren separa la entrada de un túnel. Él se despierta sobresaltado y piensa que ha llegado ya a la estación. Abre la puerta, tropieza, se cae a la vía, y justo en ese momento el tren reemprende la marcha. Y justo en ese momento le secciona un pie. El tren se va, él está solo, en un túnel, en la mayor oscuridad, en una noche de invierno. Se está desangrando. Lo que no sabemos es si al final oyó esa voz que él relató a sus amigos 10 años antes, si esto era el fin. Vaya escena la de ese hombre solo en un túnel a oscuras y desangrándose. Una historia que fue así, que fue exactamente así. Lo contó exactamente con todos los detalles, como ves. Él no pensaba que a lo mejor iba a ser esa muerte suya, ¿no? Siempre todos los amigos le quitaron hierro. Bueno, no te preocupes, todo el mundo tenemos pesadillas, que nos caemos desde ciertas alturas. Claro, los pensamientos que le tuvieron que pasar a este buen hombre durante esa larga noche, porque eso es una muerte, morir desangrado no es una muerte súbita, tuvieron que ser terribles, y seguro que le vino a su mente esa pesadilla que había tenido 10 años antes, ¿no? Entonces, cuando sus amigos vieron esta noticia en la prensa, y sobre todo cuando fue recreado las últimas horas, los últimos instantes por el comisario Caret, estoy seguro que todos ellos se le pusieron los pelos como escarpias, ¿no? Porque realmente estamos hablando de una de las premoniciones más pavorosas de toda la historia de la literatura. Exactas, y más inquietantes. Bueno, pues ahora vamos a otro libro. En este caso, yo creo que es un ejemplo único. Si no decimos mal porque desde luego en España no es tan conocido, es Verbillier, el autor, un hombre que... Bueno, vamos a escuchar a uno de los críticos literarios, os parece, de la época, hablando de ese libro, y luego Jesús nos cuenta quién era este personaje y por qué estaba tan atormentado. Bueno. ¿Qué decía la crítica en esa época de este libro? Decía esto. He aquí uno de los más extraordinarios libros que hayan sido escritos. La autobiografía de un hombre que en 1400 páginas cuenta, sin una sonrisa, cómo durante más de 20 años estuvo expuesto a la persecución de malintencionados duendes. Este es también un libro doblemente maldito, porque el autor fue despreciado por sus semejantes, que lo rechazaron como loco, y porque se pretende que ese mismo hombre, al final de su vida, intentó comprar todas sus obras para destruirlas. Milenio 3. En la SER. Un libro, 1400 páginas, un hombre que intenta que eso al final no salga a la luz, que supuestamente quiere quemar. Un libro que cuenta el acoso de unos seres invisibles. Pero esto era un loco realmente, estaba viviendo algo. Se drogaba, se inyectaba, ¿qué hacía? La verdad es que es un personaje curioso dentro de la historia de la literatura, y sobre todo de la historia de la literatura francesa, ¿no? Donde parece que más personajes variopintos y extravagantes nos da, ¿no? Alexis Verbillier es uno de ellos. No hubiera pasado tampoco a los anales de la historia de la literatura, y por supuesto yo no le hubiera dedicado un capítulo en Enigmas Literarios si no hubiera escrito una obra en 4 volúmenes, que es una obra dedicada a la más pura alucinación de unos seres que él solo veía, que en un principio eran invisibles, pero que al final eran de carne y hueso. Estos seres eran los farfadets. Los farfadets, mitológicamente, ya estaban reconocidos, siempre desde esa línea de la leyenda, del mito, una especie de duendecillos, bajitos, peludos, negros, que suelen hacer sus fechorías por la noche. Bueno, eso forma parte de la leyenda, pero él nos sorprende a toda la comunidad literaria de su época del París de principios del siglo XIX con una obra que publica en 1821 y que se titula Los Farfadets, o No todos los demonios son del otro mundo. Bueno, dicho así la cosa, pues no pasa a más, salvo que empieza a desgranar en esta obra, que es la obsesión de toda su vida,
todas las fechorías que le hacían estos supuestos farfadet. Pero no como una cosa novelada o ajena a él, sino como va, un relato real. Una especie de diario, pero de diario donde cuenta día tras día todas las cosas que le iban haciendo los farfadet. Pero claro, él lo atribuía a todos los farfadet. Que le desaparecían las gafas, eran los farfadet. Que tronaba y había una tormenta en no sé qué parte de Francia, eran los farfadet. Que se tropezaba y se rompía un tobillo, evidentemente eran los farfadet. Y entonces él pensó al final que había una conjura infernal farfadeana, como así la llamaba, para amargarle la vida. Entonces él dice, bueno, ya que me queréis amargar la vida, dice a los farfadet, os la voy a amargar yo. Y entonces se busca una serie de soluciones, de conjuros, de exorcismos, para contrarrestar el ataque de los farfadet. Y bueno, ya a partir de ahí cae en el delirio más absoluto, porque uno de los sistemas más eficaces, según Verbier, era comprar un corazón de buey y traspasarle con alfileres. Cada alfiler que traspasaba el corazón de buey era un farfadet muerto. Y luego lo tenía que hervir para que el remedio fuera mucho más eficaz. Este era uno de los remedios. 20 años así. 20 años así, con esta locura cotidiana. Pero es que al final llega más. Llega hasta el punto, como veía que lo del corazón hervido, en fin, que tampoco daba como mucho juego. Incluso les metía en pequeñas botellitas con tabaco y con hierbas aromáticas y con vinagre, porque pensaba que de esta forma les atontaba y les iba matando. Pues llega a pensar que todas las personas que le rodean, es decir, el sacerdote, el tornero, el panadero, todos eran realmente farfadés metamorfoseados en seres humanos, y que de alguna forma había una conjura para amargarle la existencia y para acabar con su vida. Bueno, al final ni se sabe cómo acaba, es decir, hay distintas versiones de su muerte. Unos dicen que acaba a los 70 años totalmente desquiciado, loco en un sanatorio. Otros dicen que le llegan a ver cuando él tenía 87 años, hablando solo por las calles y casi apartándose de toda la gente que él pensaba que era un farfadet, y casi dando manotazos en el aire, también apartando los otros farfadets invisibles. Es decir, acabó prácticamente como las maracas de Machín, pero con esa obra inmortal que él intentó destruir, porque aquella obra al final fue un objeto de chanza por parte de sus coetáneos. Todo el mundo lo señalaba con el dedo, todo el mundo decía que ahí iba el personaje de los farfadet, y él intentó quemar todas sus obras. Lo que pasa es que ya fue tarde, porque él la había publicado, y a partir de ahí todo el mundo adquiría la obra, no por sus valores literarios evidentemente, sino por los valores psicológicos que subyacen en toda la obra. Una verdadera obra de obsesión durante 20 años, donde contaba con todo lujo de detalles la cantidad de faenas que le hacían a él y las que hacían al mundo, porque los farfadés, según él, era una conjura que se había establecido, que se había orquestado para crear una especie de huestes infernales y llevar a todo el mundo un poco a ese infierno, ¿no?, a través de las tentaciones, que él se había convertido en una especie de sumo sacerdote para contrarrestar estos influjos negativos. Pues qué decir, que la realidad supera con creces cualquier ficción. La crónica de una tenebrosa locura, nunca mejor dicho, que acaba con un hombre. Quizás psiquiátricamente tendría una explicación perfecta, pero claro, ¿cómo es la visión de ese hombre artista que lo que cree es que le están azuzando? Yo no puedo dejar pasar, Carmen, aunque sé que hay un montón de preguntas en el 7640, aunque sea en mínima ficha, porque uno de los casos más increíbles de enigmas literarios es sin duda el de los gafes, el de escritores que llegaron a ser temidos por sus compañeros de quinta. Horacio Quiroga es uno de ellos. Vamos a comentar solamente quién era, porque ahora iremos viendo lo que es su terrible vida. Horacio Quiroga nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay, en el seno de una familia pudiente, cuyo cabeza de familia era el caudillo Facundo Quiroga. En su ciudad natal estudiaría en el Instituto Politécnico y en 1897 hace sus primeras colaboraciones en medios periodísticos. Publica sobre todo versos, como los que se recogen en el libro Arrecifes de Coral. En 1901 se traslada a vivir a Argentina, donde permanece el resto de su vida. Si quieres, Iker, vamos con sus obras más importantes, que son Los Perseguidos, Cuentos de amor, de locura y de muerte. Y Cuentos de amor, de locura y de muerte. Y Cuentos de la selva. Este libro es el que escribió para sus hijos. Sobre el papel todo normal, ¿no? Un escritor que tiene una serie bueno, no alcanza una fama, digamos, esplendorosa, es bien conocido por los amantes de la literatura, pero lo que mucha gente quizá no sepa es que es quizá el gafe más terrorífico que ha habido en la historia de las letras, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de un gafe que era Alexis Verbier. Él ya tenía también fama de gafe en su momento, porque claro, con esa fama que le precedía de los farfadets detrás de él, pues también le rehuía a la gente como un gafe.
Pero el caso más sorprendente, más trágico, sería el de este uruguayo, el de Horacio Quiroga, ¿no? Es verdad que esto que ha contado Carmen es un poco como la biografía oficial, la que podemos encontrar en un diccionario enciclopédico. Lo que no trasciende muchas veces es ese lado oculto, ¿no? Ese lado terrible que le tocó vivir, porque con todas aquellas personas que se relacionó acabaron siempre de una forma muy trágica, incluso en aquellos negocios que él se involucró acabaron también en la bancarrota y siempre con su economía bastante dolida y bastante alterada, ¿no? Cosa que no pasaría desapercibida para sus coetáneos. No, en absoluto, de hecho ya le rehuían. Podemos contar 2 o 3 pinceladas, desde luego toda su biografía es un cúmulo de desgracias. Yo creo que él fue modélico en la desgracia porque ni queriendo, muchas veces los autores, los escritores están buscando algún personaje de estos emblemáticos, ¿no?, para recrearlos y para hacer una novela. Bueno, pues la biografía de Horacio Quiroga en sí misma es toda una trágica biografía que para sí hubiera querido Charles Dickens, ¿no?, si lo hubiera conocido. ¿Por qué, Jesús? Mira, pues él cuando ya tenía muy pocos meses, ¿no?, a los pocos meses su padre biológico, dicen que tiene un accidente de caza, otras versiones dicen que se suicida con una escopeta de caza. Bueno, hasta ahí no le deja en principio ninguna huella, salvo cuando se lo cuentan después, pero su madre se vuelve a casar y cuando él tiene 13 años, a su padrastro, unos meses antes, le dio una especie de derrama cerebral, él queda paralítico, tiene que estar en una silla de ruedas y Horacio Quiroga pues prácticamente le sirve de todo, ¿no?, para llevarle, darle la comida, darle el periódico, todo. Y su padrastro, en un momento dado, él tiene una depresión y decide suicidarse. Y se suicida delante de Horacio Quiroga, que en ese momento tiene 13 años, con la misma escopeta que se había matado, supuestamente accidentalmente, su padre biológico, y se levanta la tapa de los sesos delante, ya digo, como de Horacio Quiroga. Eso, por supuesto, le tuvo que marcar. Pero claro, a partir de ahí se suceden una cantidad de episodios trágicos que se relacionan tanto con su familia, con sus amantes, ¿no? Toda su historia amorosa es de lo más trágica, que incluso con su amigo, él va a Buenos Aires y es muy amigo de Federico Ferrando, que era un poeta en ciernes en aquel momento, y su amigo pues tiene que batirse en duelo al día siguiente. Bueno, pues por entonces lo de los duelos era como algo cotidiano, tanto en Francia como por lo que se ve también en Argentina. Y a Horacio Quiroga no se le ocurre mejor cosa decir, bueno, déjame la pistola, que yo la limpio, que yo sé de estas cosas. También, vaya, tuvo que limpiarla él. Lo tuvo que limpiar. Cuando la está limpiando, bueno, pues se le dispara accidentalmente un tiro y le levanta también la tapa de los sesos a su mejor amigo. Claro, aparte del trauma psicológico que esto le pudo traer, sí, que parece cómico, pero es que es terrible. Terrible, ¿no? Casi te da la risa, pero da la risa por eso, ¿no? Por la distancia que le ponemos, porque imagínate ese hombre cómo podía estar, ¿no? Bueno, lo peor es que, por supuesto, es acusado en principio de homicidio, no se sabe si es de asesinato, pero de homicidio. Llega a estar en la cárcel, ¿no? Le meten en la cárcel, está unos cuantos meses hasta que al final se descubre que realmente todo fue accidental. Pero claro, es que al final cuando sale, se casa con Ana María Cirés, que es su primera esposa, después de unos cuantos noviazgos totalmente trágicos, todos ellos, se casa, se va a las misiones jesuíticas del Alto Paraná, allí es donde se inspira en estos cuentos de la selva, que desde luego dedica a sus hijos, y Ana María Cirés, después de 7 años de casada, en la vida tan terrible que tenía que vivir allí en las misiones, en plena selva, se suicida con un líquido de revelar fotografías. Le deja impactado, pero iba viendo que sus hermanos, sus amigos, incluso él era embajador, era diplomático, estuvo embajador en Buenos Aires, pues uno de los diplomáticos que le había ayudado precisamente a conseguir este puesto también se suicida. Bueno, evidentemente, por hacer un poco breve toda esta especie de saga desgraciada de Horacio Quiroga, él cuando le detectan un cáncer gástrico, pues no se le ocurre mejor idea que suicidarse. Y este suicidio no solo acaba ahí, porque sus amigos, incluso su amante, Alfonsina Storni, todos ellos acaban suicidándose de una forma trágica 1 o 2 años después de su muerte. Madre mía, Horacio Quiroga, Carmen. Sus hijos después de su muerte, años después, también se suicidan sus 2 hijos. Siguen surgiendo, imagino, nombres, preguntas de todo tipo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay muchos. Gerard desde Bilbao nos dice: puede ser el arte de la escritura un medio mágico para conectar con el más allá, por eso se dan esos fenómenos en los escritores. Hombre, la escritura automática siempre ha estado ahí desde casi el principio de los tiempos, ¿no? Claro, siempre ha sido un instrumento tremendo, y de hecho hay un caso relacionado con un escritor conocido como es Charles Dickens. Ni más ni menos. Deja una novela inacabada que es El misterio de Edwin Drood, cuando él muere en junio de 1870. Ahí sí que muere de una forma súbita y no le da tiempo a terminar esta novela. Y bueno, pues la termina en el capítulo 32, es decir, no la termina, es una novela inacabada. A partir de ese momento hay muchos intentos para, bueno, pues saber quién es el que mató realmente a Edwin Drood, que es un poco porque era una especie de folletón que lo dejaban sin solución. Claro, sí, él lo iba publicando en Londres, es lo mismo que pasaba en París, a través, pues eso, de folletones, de folletines, que le iba publicando cada semana. Entonces en el capítulo 32 se corta bruscamente, él muere. Y bueno, todo el mundo queda un poco conmocionado. Y bueno, la conmoción llega a tal punto que muchos escritores se ofrecen para terminar esta novela, con mejor o peor fortuna. Uno de ellos es León Garfield, una novela terminada por este escritor y que publicó la editorial Edasa. Pero lo sorprendente es que 2 años después de morir Charles Dickens, es decir, en el año 1872, dice que se aparece su espectro, un poco parecido a lo que contábamos de Dante, se le aparece a un vidente de Vermont, a un vidente casi analfabeto, mecánico, llamado Thomas James, que le dice que le ha elegido a él precisamente por no tener esos conocimientos literarios o culturales para que termine la novela del misterio de Edwin Drood, es decir, para que continúe a partir del capítulo 32. Y efectivamente, este mecánico, este vidente de Vermont, termina por escritura automática lo que supuestamente le está transmitiendo desde el más allá Charles Dickens. Pero es curioso, Jesús, que son el caso de Dante que hemos escuchado al principio, una novela inacabada porque se había perdido y un sueño o una visión extraña, y en el caso de Dickens igual, una novela que por cualquier cuestión no había podido ser finalizada, ¿no? Claro, es como si... Parece que es lo que más irrita en el otro mundo al escritor, que su obra no haya sido finalizada. Esa es la conclusión a la que podríamos llegar. En un caso, la novela estaba terminada, pero no aparecían esos 13 últimos cantos. En este caso no le dio tiempo a terminar porque le sobreviene la muerte en junio de 1870. Pero es como si desde el más allá estuvieran inquietos porque algo han dejado sin terminar o han dejado algo que sus herederos son incapaces de encontrar. Entonces se aparece 2 años después a este vidente, termina la novela, termina además la novela de una forma magistral, según dicen los críticos literarios, pero lo sorprendente es que cuando se analizan los estilos literarios de Charles Dickens, el auténtico, con la escritura recibida desde el más allá a través de esta escritura automática por el vidente de Vermont, Thomas James, es exactamente el mismo estilo literario. Las correspondencias lingüísticas son tan asombrosas que los críticos literarios que analizan un estilo y otro, bueno, se echan las manos a la cabeza, porque desde luego, si este vidente no fuera mecánico y no se supiera que realmente era analfabeto, habría que pensar que era un fraude. Al no ser así, habría que pensar que realmente desde el más allá alguien, que en este caso era Charles Dickens, quiso dejar acabada su gran obra de misterio, la única obra de misterio que escribió en su vida. Pedro desde Toledo nos dice: para escritor extraño, Valle Inclán adivinó la fecha de su muerte. Sergio nos dice: yo tengo un libro de exorcismos de 1723. El autor es Jerónimo Mengo. ¿Qué me podéis decir de él? Yo ni la más remota idea, Jesús. No le conozco. Yo lo que le podría decir es que si me dejara consultar ese libro sería la mujer más feliz del mundo. Se lo cambio por uno mío, pero con los ojos cerrados. Amigo Rituales Sergio, Romanum. Ya sabes, una copia que llega hasta Milenio 3. ¿Es verdad que Larra y Montesquieu predijeron y vieron su muerte en sueños? Nos pregunta Jesús desde Zamora. ¿Visiones de muerte, Jesús? No conozco esos casos, no lo sé. Presagios de muerte, en otros sí, pero en esos ¿Era no sabemos. Cervantes o San Juan de la Cruz quien tomaba láudano para el estómago? Así escribían después. San Juan maravillosamente, nos dice Begoña. Bueno, lo que está claro es que la utilización de esos sistemas para potenciar el arte eran increíbles, eran lo que pasa es que el habitualísimos. Lo tomaron muchísima gente, pero no tanto para inspirarse, sino que era para aliviar los dolores. De hecho, contábamos el caso de Samuel Coleridge, que era para aliviar sus dolores reumáticos, y muchísima gente que empezó con el láudano, que era, pues, ya te digo, una composición, ¿no?, a base de vino blanco, un poquito de azafrán y un poco también de opio. Era algo recomendado por los médicos, no estaba prohibido como ahora en absoluto, ¿no? Pero ellos siempre lo tomaban por alguna dolencia. Lo que
que pasa es que lo que no se sabía, porque no se había estudiado convenientemente todos los efectos psicodélicos que puede generar el opio o todos los derivados del opio, era que también fomentaba la creatividad, en algunos casos, pues de forma tan sorprendente, eso que los propios autores no reconocían luego las obras que escribían, ¿no? Pero casi todos ellos, y prácticamente no había personas, sobre todo, hombre, el caso de Cervantes es más difícil, ¿no? Porque el láudano se empieza a popularizar sobre todo en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Me pillo un poco desmano ya. Claro, pero sí es verdad que tomaban determinadas sustancias, en principio psicotrópicas, porque estaban bien vistas, y de hecho el hachís, por ejemplo, era una de las sustancias que más corrían, por ejemplo, en los mentideros y en las tertulias literarias de la Francia del siglo XIX, hasta el punto que Théophile Gautier llegó a crear un club de los hachisianos en el Hotel Pimodan en París, un lugar de encuentro de todos estos escritores bohemios, para consumir dos cosas. Por un lado era el hachís y por otro lado era el davamesk. El davamesk era una mezcla hecha a base también de extracto de hachís, pero con otro tipo de sustancias, como era el azúcar, con zumo de naranja, como era con canela, con clavo, y todo eso lo comían bajo la prescripción médica de dos doctores que estaban siempre en estas reuniones, y una vez que consumían este tipo de droga, digo, bien vista por la sociedad francesa de aquel momento, se ponían a escribir como locos precisamente para saber si los efectos que estaban en ese momento sintiendo tenían alguna repercusión tanto en sus cuadros como en sus obras literarias. Uno de los documentos más sobrecogedores que me gustaría escuchar a la audiencia de Milenio 3 es el de la muerte también de otra persona, que hablamos de gafes, de escritores que atraían la negatividad y que algunos fueron fríamente y terriblemente conscientes de lo que estaban pasando. Pocos documentos escritos, yo creo, ponen la carne de gallina de la manera que lo hace la última carta de un hombre que hemos leído todo. Carmen, no me digas que no has leído tú a Emilio Salgari, Las aventuras de Sandokan. Ahora mismo todos nos ha venido el personaje, el corsario negro, tantos, pero Sandokan yo creo que es el emblema de este autor. Poca gente sabe, nosotros hemos descubierto en el libro Enigmas Literarios, la forma de morir de Emilio Salgari. Increíble, por la frialdad, por la manera en que se dirigió a los suyos. Vamos a escucharlo. Hijos míos, vuestro padre camina hacia las tinieblas, hacia el destino final. No hay precipicio, no hay obstáculo que pueda hacerme retroceder. No hay nada absolutamente. Nos hemos amado tanto, hasta la locura. Ella ha sufrido demasiado, pobre amor mío. Su cerebro se ha rendido antes que el mío. Ahora que ella se separa de mí, ahora que ella me abandona, perdiendo la luz de la razón, no veo más que tinieblas, que horrores, que noche. Os beso apasionadamente. Adiós para siempre. Mañana no existiré. Vuestro padre, Emilio Salgari. Milenio 3. Y el autor de un personaje tantos, tan célebres, tantas aventuras de selva, de piratas, de combates, se hace el harakiri. Exactamente. Y toda su familia igual, es como una ola de negatividad increíble en una persona que acabó arruinado, es increíble, ¿no? Con lo popular que fue. Es toda una especie de estigma, el estigma de Salgari, ¿no? Como así tituló ese capítulo. Es algo parecido a Horacio Quiroga, pero con la diferencia que Horacio Quiroga, en fin, tuvo desgracia desde prácticamente al nacer, ¿no? Eso de que naciera el último día del año, yo creo que le marcó también para toda su vida a Horacio Quiroga. El caso de Emilio Salgari es en la última etapa de su vida. Él ganó muchísimo dinero con toda la saga de Sandokan, los Tigres de Montparnasse, en fin, tuvo muchísimo éxito, ganó a expuertas y también dilapidó a expuertas el dinero. En la última etapa de su vida, estamos hablando ahora de 1911, prácticamente el capítulo me centro en los dos últimos días de su vida. Él estaba pasando una crisis tremenda, una crisis económica, no tenía para pagar a los acreedores. Su mujer, Aida, estaba perdiendo la razón, ya la tuvieron que internar en un sanatorio. Y él no ve ninguna salida a su vida, ni económica, ni sentimental, ni literaria, porque él piensa que las musas
se han ido y que bueno, pues no tiene ningún tipo de inspiración y no ve otra salida que la muerte. Pero él quiere morir como uno de sus personajes literarios. Él no quiere morir de una forma vulgar. Entonces coge un crismalayo que tenía en su casa y se va a un pequeño bosquecillo a las afueras de Turín. Estamos hablando de abril de 1911. Y después de haber escrito unas cuantas cartas, una de ellas al editor, tiene el detalle de escribir al editor para contarle, en fin, lo que va a hacer, escribe también cartas a sus hijos, como hemos oído en esta dramatización, y él sabe que al día siguiente se va a suprimir. Y se va a suprimir de esa forma original, de esa forma tan aventurera, con el crismalayo, cuando está ya en el amanecer de este día de abril de 1911, se abre el vientre al estilo samurái, pero no puede terminar lo que es la ceremonia, que sería el seppuku, cuando un ayudante le tiene que cortar la cabeza en ese momento, que es un poco lo que hizo Yoko Mishima en el año 1970, cuando también se hace el harakiri. Como él está solo, totalmente solo, se abre el vientre con este crismalayo, con este cuchillo, y luego se rebana el cuello para que la muerte le sobrevenga con mucha más rapidez, para que se vaya desangrando mucho más rápidamente y deje para la posteridad esa obra literaria, ya que no podía dejar otra cosa a sus hijos y a su mujer. Además, solicita, en una frialdad increíble, en un documento que es su último escrito, que le entierren de caridad. Hay muchos escritores que fueron célebres, que tuvieron una fama increíble. Se podía hablar de muchas cosas. Está ya aquí prácticamente Katia Rocha, que tiene que ver con los ganadores de este Enigmas Literarios, secretos y misterios en la historia de la literatura. Y hay que decir que solo hemos tocado un pequeño prisma, porque que hablar, por ejemplo, del rey del folletín español, Manuel Fernández y González, que decían que una de las obras, Carmen, se le inspiró el diablo. Ni más ni menos, ¿verdad, Jesús? Eso cuenta uno de sus biógrafos y además con una historia curiosa, porque a partir de ese momento empieza a tener fama y empieza a tener dinero y su carácter también cambia, se convierte en un engreído. Es un poco como Berenguer Sonier, ¿no? Que de repente hace algo extraño y empieza a tener dinero a raudales. Exacto. Entonces incluso se sabe qué obra es la que escribe, qué obra es la que le inspira El varón del destierro, que así se identifica el diablo. Y bueno, y si hemos de creer esta historia que cuenta uno de sus biógrafos, Hernández Girbal, pues de luego es bastante sorprendente y al final de su vida pues tuvo también un final trágico, como no podía ser menos, teniendo esa especie de pacto con el diablo totalmente olvidado, y ahora mismo nadie recuerda a Manuel Fernández y González. Hace poco vi algunas recopilaciones, no sé si fue en Badajoz o dónde fue, y me acordé de esta historia. Jesús, Katia, qué mundo, qué mundo más increíble el de los escritores que tuvieron una cara oscura. Yo he sido siempre muy aficionada a la literatura y es impresionante, vamos, lo que hemos aprendido hoy. Bueno, la primera ganadora, Lidia, es de Pamplona, nos dice qué buen tema e invitado. Mira, un piropo para ti. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Para cuándo un programa de Cervantes? Pues para dentro muy poco, ¿verdad? Yo creo que estamos en ello. ¿Qué estamos preparando, Carmen? Pues estamos preparando la cara oculta de Cervantes. Bueno, el otro lado del Quijote. Por cierto, lo que no se cuenta cuenta normalmente. Parece que robaba. No. Lo que no se cuenta normalmente. Hay un detalle que yo lo he contado a alguna gente de los amigos de la cadena SER de la redacción. Sabéis que en la primera versión del Quijote, primeros documentos, Sancho no era gordo. Y la gente dice, caramba, bueno, pues cosas así. La frase que más te he oído en los últimos días. Hay muchísimos. El Quijote de tiene otra cara. ¿Sancho no era gordo a ti? Sí. Y sabes, uno de los enigmas también de Cervantes. Realmente murió un 23 de abril de 1616, igual el mismo día que Shakespeare, el mismo día que Garcilaso de la Vega Linca. Bueno, pues os dijera que ninguno de los tres murió un 23 de abril de 1616. Pues estás invitado, Jesús. Vamos rápidamente, Katia. Bueno, Rebeca de Madrid dice, pero todo esto es verdad, estudió en la Escuela de Letras y no sabía nada. Y por último, Nacho desde Plasencia dice, o me toca o lo compro, y si me toca lo compro igual para hacer un buen regalo. Bueno, pues no está mal, estamos en época todavía de regalos, ¿verdad? Claro que sí. Muchos regalos. Y ahora las rebajas, con todo ese dinerillo que han traído los Reyes Magos, pues nada, en literatura, que siempre es bueno. Carmen, batida de nombres, porque imagino, claro, mucha gente decía, por ejemplo, Necronomicon, Lovecraft, claro Salinger, que hizo El guardián entre el centeno, que tenían algunos de los asesinos más importantes que han dejado estigma en el siglo XX, y lo llevaban en el que mató a John Lennon, el que intentó... García Lorca, mucha historia sobre él, si es verdad que lo torturaron, si sobrevivió al disparo, si se refugió en un convento, por ejemplo. También sobre Agatha Christie, si desapareció misteriosamente durante unos días y ni su marido sabía dónde estuvo, nos preguntaba Esther. Con respecto al diablo, Víctor nos decía que por qué muchos de estos genios trabajan y trataban con el diablo antes de hacerse genios, que sí es verdad que puede haber ahí alguna historia oculta. De Fausto. Que si Poe era epiléptico, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Espronceda, en fin.
1000 Ya autores. has visto, Jesús, que los oyentes de Milenio 3, que son una gran familia, están muy interesados en estos temas y que casi siempre, desde luego, que tú no, pero que nosotros suelen saber más y así nos indican cómo ir. Ha sido un placer, Jesús Callejo, autor de Enigmas Literarios, que no sea la última vez que estés en el micrófono amarillo de la SER, ¿eh? Muchas gracias, Iker. Nos La verdad que ha preguntan sido... algunos oyentes que quién lo ha editado, perdona. Que Corona te Borealis. Ediciones Corona Borealis, sí. Un abrazo, Jesús. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.